Buenos días, bienvenidos al devocional dominical, día 14 de noviembre. Espero que tengáis ahí a mano las Biblias y también el café. Ahora, igual podéis ver desde el ángulo de la cámara que yo no tengo café, tengo agua. Porque ya me tomé suficientes cafés y hasta que no vuelva a hacer los devocionales en directo no voy a seguramente tener café. Y al mismo tiempo aprovecho para hacerle propaganda a la tienda de donuts que más le gusta a mi esposa. Muy bien, bueno, vamos a ver. Amando a Dios con toda la mente, con toda tu mente, con toda nuestra mente. Número 7 en esta serie. Y bueno, repasamos o recordamos el versículo lema, que es Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pues hoy lo que vamos a hacer es, nos vamos a enfocar en los libros o las epístolas a los Corintios, en un estudio un poquito diferente a los anteriores, pero por supuesto sobre el mismo tema, ¿no? Pero espero que sea de bendición y si tenéis las Biblias a mano, pues igual queréis ir conmigo y tener un boli. Yo tengo un boli rojo que uso y en estos versículos que vemos igual queréis subrayar las frases significativas en los pasajes. Bien, vamos a ir primero a 2 Corintios 10. El versículo 5 va a ser un poco el versículo lema para hoy. Dice, derribando argumentos, subraya, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, subraya, de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, subraya, a la obediencia a Cristo. Ahora, nos hemos distraído un poco con eso de subrayar, ¿no? Pero el tema es sabiendo o queriendo derribar los argumentos, los pensamientos de nuestra mente que no honran a Dios. Por lo tanto, en ese momento no estamos amándole. El versículo anterior, 2 Corintios, no sé si comenté el versículo, 10:5, ahora el 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, nuestra batalla muchas veces está en la carne, pero antes está aquí. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas son espirituales. ¿Y de qué manera vamos a amar a Dios con nuestra mente? ¿De qué manera vamos a controlar nuestros pensamientos? Va a ser con el arma poderosa de la palabra de Dios, que no es un arma carnal, es un arma espiritual. Ahora, lo que he pensado es, esto es 2 Corintios 10. Yo quiero ir a 1 Corintios y pasar por el libro viendo algunos de los versículos que nos hablan de esa capacidad que tenemos intelectual, mental, de pensar, de argumentar, de discutir, de discernir, y ver cómo los corintios eran muy inteligentes, era una ciudad muy avanzada, pero en la iglesia de Corinto había muchísimos problemas que Pablo tenía que tratar. Muchos de ellos lo hizo en la primera epístola. Y vemos que, claro, al final, el enemigo que tenían los corintios, desde luego que Satanás, porque luego veremos que Satanás está metido aquí también, pero el enemigo que tenían ellos estaba dentro, era su propia mente tan inteligente que Dios les había dado. Entonces, si queréis venir conmigo, vamos a 1 Corintios y vamos a empezar pues al principio, en el capítulo 1. 1 Corintios, y yo solamente, habrán otros versículos, pero yo repasé el libro y cogí los versículos que me saltaron a la vista, y vamos a ver cómo sale este tema de la mente, del intelecto, ¿no? En el primer capítulo dice, el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. 5,
porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Eran personas muy inteligentes, avanzadas intelectualmente, y fue un regalo de Dios. Si tú tienes una mente bien buena, que te permite, yo qué sé, matemáticas, o te permite oratoria, o te permite manejar bien la comida, ser un jefe de cocina, o yo qué sé, pero hay áreas en tu vida seguramente en las cuales tú eres muy bueno, y es porque tu mente la has tenido disciplinada y también has recibido de Dios esa capacidad. Los corintios también, pero veremos que tenían muchísimo conocimiento, unas mentes llenas de información, pero esas mentes les metieron en muchos problemas también. En el mismo capítulo, versículo 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, y en un mismo parecer. ¿Qué pasaba? Inteligentes eran, pero bueno, ¿cómo armaban guerra? ¿Cómo se armaban guerras y pleitos en Corinto? Porque tenían unas mentes muy buenas. Versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, aquí están mis argumentos, y yo de Apolos, y estos son mis argumentos, y yo soy de Cefas, y mira, esto es por qué. Pero yo soy de Cristo, dice. Todo esto sale del versículo 12. Y cada uno tenía sus pruebas y sus argumentos. No estaban amando a Dios con esa manera de proceder, esa manera de usar sus mentes. Entonces, cuando en la segunda epístola vemos esas palabras de derribar los argumentos, podemos pensar que todo este es el contexto. Una iglesia en una ciudad muy inteligente. Primer capítulo. Seguimos en el primer capítulo, pero versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Este es el pensar de los incrédulos. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y hoy en día, como lo vemos también, personas eruditas de muchísima inteligencia, de una capacidad intelectual increíble, pero viven sus vidas en contra del Dios que les creó y les dio todo eso. ¡Qué locura!, ¿no? Los sabios se vuelven insensatos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, vemos aquí que el Evangelio es sencillo, no se requiere gran inteligencia, porque Dios no busca inteligencia para dar salvación, pero lo que daba problemas era su orgullo en ese conocimiento. Entonces, tengamos cuidado, tú y yo, de no, ¿cómo se dice? Enorgullecernos, o no sé cómo se diría, envanecernos, por el conocimiento que Dios nos ha permitido tener. Incluso en la Biblia hay que tener muchísimo cuidado. En el capítulo 3, vamos a seguir adelante, 3:18, nadie se engañe a sí mismo. O sea, no uses tu mente para derrotarte a ti mismo, ¿no? No te engañes. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. El Evangelio es sencillo y hay que reconocerlo y aceptarlo, de que nuestra inteligencia no nos hace ningún favor en ese sentido.
no tenemos ventaja si somos inteligentes más que otro, ¿no? En cuanto a la salvación. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Luego, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces, vemos aquí muchísima referencia a la mente, a la ignorancia, ¿no? A la sabiduría humana. Bien, continuamos en Corintios, esta vez vamos al capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo, el apóstol, les está enseñando que su mente les ha permitido exaltar hasta la inmoralidad, y una inmoralidad bastante exagerada, digamos, escandalosa. Y estos son los argumentos que luego dice, esto hay que derribar con la poderosa palabra de Dios. Estos son los argumentos que hasta los creyentes pueden tener para aprobar pecado que todos ven que es pecado, y ellos incluso, pues usando sus mentes, pueden torcer las cosas, incluso intentar defender cosas que son locura, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenían los corintios. Y Pablo lo va sacando. El siguiente capítulo, el capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo va a ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿Qué estaban haciendo? Sus mentes, sus argumentos, su capacidad de discutir y de debatir, pues estaban en las cortes, acusando uno de otra cosa, y estaban armando un escándalo ante el mundo, como creyentes, pues yendo a las cortes y a los juicios, y otra vez usando sus mentes, pero no para bien. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Y los corintios, vaya como luchaban con eso. Luego saltamos al 8, y otra vez arranca el capítulo versículo 1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Otra vez sus mentes, el de los corintios. Habían algunos que entendían es que no importa la carne que ha sido sacrificada, no importa, todo lo ha hecho Dios. Pero ellos sabían que habían otros hermanos más débiles que les costaba mucho, les ofendía. Y entonces, pues, ¿qué pasaba? Pues el que lo entendía y lo veía bien y se daba cuenta de que no importaba realmente cómo se había matado al animal y todo eso, pues ellos, sin importarles nada el ofender al hermano, iban adelante, ¿no? Y actuaban usando sus argumentos y su mente para ofender a hermanos más débiles, quizás hermanos nuevos en el Señor. Entonces, otra vez, sus mentes, usando las mentes para llegar a conclusiones erróneas y hacer cosas que no debían. Seguimos adelante porque corre el tiempo. Capítulo 10, 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Con nuestras mentes siempre tenemos que estar en alerta, porque el mismo pensar nos puede envanecer, si se dice así, nos puede hacer orgullosos, y que tenemos que tener mucho autocontrol y mantener una actitud humilde y aplicar a nuestras mentes constantemente la palabra de Dios. Vamos al capítulo 12. No quiero, hermanos, versículo 1, que ignoréis
acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Y entonces, aquí Pablo quiere informarles porque había entrado en cuanto a los dones espirituales, habían entrado unas ideas rarísimas, unas exageraciones y unos extremos tremendos. Y Pablo les dice, cuidado, cuidado, que con toda vuestra inteligencia y toda vuestra capacidad, ¿no?, mental, estáis llegando a unas conclusiones ridículas. Aplicar la palabra sencilla de Dios a nuestras mentes y a nuestro pensar. Busquemos de Dios ser sencillos en nuestros pensamientos. Realmente. No quiere decir que no estemos leyendo, que no estemos estudiando, que no estemos aprendiendo, pero siempre manteniendo un control férreo sobre nuestros pensamientos. Capítulo 13 también, versículo 2, el capítulo sobre el amor. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Al final, nuestras mentes pueden ser más o menos fuertes y algunas personas muchísimo más inteligentes que otros, pero al final dice, ¿sabe qué? No importa. Si una persona es súper inteligente, pero no tiene amor, su inteligencia no le vale nada. Entonces también autoexaminarnos para que estemos seguros, que busquemos de Dios esa humildad, de decir, Señor, gracias por permitirme aprender tanto, pero que no me destruya, metiendo en mi corazón orgullo. Y luego, finalmente, vamos a saltar a 2 de Corintios, por un solo versículo. Recuerda que era en 2 Corintios 10:5, el versículo lema de hoy, derribando argumentos. Pero este versículo me pareció significativo. 2 de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, o sea que entendemos, sus maquinaciones, cómo entra y cómo hace daño en la iglesia, usando las mentes buenas, o sea, mentes bien activas y con mucho conocimiento, pero él las puede torcer para hacer daño en la iglesia. Bueno, el tiempo se habrá ido, seguramente no tengo reloj, no sé ni cuánto tiempo, o sea, no sé cuánto tiempo llevo, pero nuestra batalla está en la mente. Tu batalla hoy está en la mente. No debemos ni podemos estar dormidos, ¿no?, o distraídos con esta batalla. Y para derribar los argumentos, revisamos o repetimos, es necesario, 1, querer vencer. Quiero vencer mi mente y sus maquinaciones quiero amar a Dios con toda mi mente, 1, quiero. 2, sé cuáles son los pensamientos y argumentos que no son correctos. Pues mira, lee 1 Corintios y ya hemos visto un montón, ¿no? Áreas de nuestra mente, de nuestro intelecto, que necesitan atención. Y en tercer lugar, primero, querer vencer. 2, saber cuáles son las áreas que necesitan atención. Y tercero, aplicar de verdad la palabra de Dios para esas batallas. Coger versículos, pasajes de la Escritura y llenar nuestra mente, nuestro corazón, sí, pero nuestra mente por los ojos, en la lectura o escuchando la palabra de Dios para para estar derribando, destruyendo, aplastando esos pensamientos que no honran a Dios y por lo tanto al final es un odio hacia el Señor el no amarle, es lo contrario, ¿no? Y si queremos amar a Dios tenemos que amarle con nuestros pensamientos. Pues nada, espero que tengáis muy buen día, que podáis estar en vuestra iglesia, donde sea, fieles, escuchando, considerando la verdad que escucháis de los mensajes o que estáis dando incluso de maestros y tal, pero siempre con ese cuidado, sabiendo que Satanás es muy astuto
y con la ayuda de nuestra mente caída, le hacemos muy fácil a veces el trabajo de distraernos y apartarnos del buen camino de Dios. Bueno, pues, sin más, os dejo. Agur.